Aprende y Verifica. El día de hoy aprenderemos todo lo relacionado a los fraccionarios y su representación gráfica. Iniciemos. Lo primero que debemos tener claro es qué son los fraccionarios. Estos son una expresión que representa una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo dividido en partes iguales. Lo que vemos en esta pantalla es un ejemplo de un fraccionario. Este fraccionario nos indica la cantidad determinada de porciones. Entonces, cuando decimos esto, nos estamos refiriendo al número que está ubicado en la parte de arriba y, en nuestro caso, vale 1. Y este es llamado numerador. El todo dividido en partes iguales hace referencia al número que está acá abajo, que acá es el número 4, y esta posición es conocida como el denominador. Entonces, teniendo en cuenta nuestro concepto, todo parte de que tenemos un todo, este todo es el rectángulo morado, y este se va a dividir en partes iguales. ¿En cuántas partes iguales? En las que nos indica el denominador, es decir, en 4. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Ahora, con el numerador, lo que vamos a hacer es tomar una cantidad determinada de estas 4 porciones. Como tenemos el número 1, solo vamos a tomar una porción. De modo que nuestra cantidad determinada de porciones es 1 y nuestro todo está dividido en 4 partes iguales. Teniendo claro esto, ahora vamos a ver los diferentes tipos de fraccionarios que hay. Recuerda que durante todo mi video hay una marca de agua flotando a este lado, a la cual puedes darle clic y suscribirte a mi canal. Entonces, tenemos 4 tipos de fracciones: las propias, las impropias, las enteras y las mixtas. Las primeras, que son las propias, la podemos ver representada con esta fracción que es 2/3. ¿Por qué es propia? Porque su numerador es menor al denominador. Por otra parte, las fracciones impropias, aquí tenemos una que son 3/2. ¿Qué pasa? Es impropia porque su numerador es mayor al denominador. Tenemos 3/2 y pues 3 es mayor a 2. Las siguientes son las fracciones enteras. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos 2/2. Es entera, ¿por qué? Porque tenemos tanto el mismo número en el numerador como en el denominador. Y las últimas fracciones son las mixtas. Estas son llamadas así porque tienen una parte entera, que aquí tenemos el número 2, y una parte fraccionaria, que tenemos 2/3. Teniendo claro los tipos de fracciones que hay, ahora vamos a ver la representación gráfica de cada una de ellas. Entonces empezamos con las fracciones propias. Tenemos, como nuestro ejemplo anterior, 2/3. Estos 2/3, entonces vamos a partir de nuestro todo. Este todo lo vamos a dividir en partes iguales, que son las que nos indica el denominador. Entonces, como nos dice que es el número 3, lo vamos a dividir en 3 partes iguales y vamos a tomar solamente 2 partes, que son las que nos indica el numerador. Otro ejemplo son 4/5. Entonces tenemos nuestro todo. Este todo lo vamos a dividir en la cantidad que nos indica el denominador. Entonces tenemos 5 partes iguales y de estas 5 partes iguales vamos a tomar solamente 4, que es la que nos indica el numerador. Entonces rellenamos estas 4 y pues ya tenemos la representación de las fracciones propias. Recuerda seguirme en Instagram como @aprende y verifica y en Facebook como Aprende y Verifica. Siguiendo con el tema, la representación gráfica de las fracciones impropias es la siguiente. Entonces en nuestro ejemplo tenemos 3/2. Aquí tenemos un todo. Este todo lo vamos a dividir en la cantidad que nos indica el denominador, que son 2. Entonces vamos a dividirlo en 2 partes iguales. Y vamos a rellenar lo que nos dice el numerador. El numerador nos dice que debemos tomar 3. Pero ¿qué pasa? No hay suficientes en las que tenemos acá porque solo alcanzamos a colorear 2, es decir, nos va a faltar una. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es agregar otro todo y ese todo lo vamos a volver a dividir en las partes que nos indica acá y terminamos rellenando con lo que nos hace falta para completar el numerador. Entonces aquí, como ya tenemos 2, entonces solo nos hace falta colorear una. Entonces por eso así queda la representación de esta fracción. Otro ejemplo es el siguiente. Tenemos 5/3. Entonces tenemos nuestro todo
lo dividimos en la cantidad de partes que nos indica el denominador, que son 3. Dividimos en 3 partes iguales y vamos a rellenar 5 casillas, 5 celditas, pero ¿qué pasa? No nos alcanza, entonces lo que hacemos es otro todo. Ese todo lo vamos a dividir en 3, que es lo que nos dice aquí, y vamos a tomar las partes que nos hacen falta para completar el número que nos indica aquí el numerador, que es 5. Entonces ya tenemos coloreadas 3, nos hacen falta colorear 2 para completar nuestra fracción. Teniendo claro cómo se representan las fracciones impropias, ahora vamos a representar las fracciones enteras. Entonces tenemos 2 medios, entonces tenemos el todo, lo dividimos en 2 partes, y tomamos 2 partes, de modo que nos queda todo nuestro todo relleno de color rojo. Ahora seguimos con la siguiente fracción, que es 8 octavos. Entonces tenemos el todo, lo dividimos en 8 y vamos a tomar las 8 partes, de modo que nos queda representado nuestro fraccionario. Seguimos con las fracciones mixtas. Recordemos que estas tienen la parte entera y la parte fraccionaria. Entonces vamos a empezar a hacer la representación de la parte entera. Entonces para hacer esta representación debemos tener en cuenta el fraccionario que la acompaña, dado que vamos a tener nuestro todo, ese todo lo vamos a dividir en 3, que es lo que nos indica aquí esta fracción, y ahora la cantidad que vamos a tomar va a ser todo. ¿Por qué? Porque este 2 me está diciendo que voy a tener 2 todos completos, es decir, lo que estamos viendo en pantalla. Este 2 lo que nos está indicando es que tenemos 2 partes enteras de esta fracción. Entonces, ya como lo vimos anteriormente, cuando hablamos de entero es que la misma cantidad en la que dividimos el nuestro todo es la misma cantidad que vamos a rellenar. Entonces, como tenemos 2 enteros, por eso es que están totalmente coloreados. Y ahora vamos a hacer la parte fraccionaria. Entonces, esta parte fraccionaria ya sabemos que lo dividimos en 3 y que solo vamos a tomar 2 unidades de estas 3 que estamos dividiendo. Entonces, es importante que en la representación de fraccionarios mixtos, lo que tenemos en la parte entera es la representación de la fracción que está acá acompañada, pero dependiendo de la cantidad que nos estén indicando acá, por lo menos en este caso fue el número 2, vamos a tener 2 todos totalmente rellenos. Teniendo claro los tipos de fracciones que hay, qué es un fraccionario, de qué está compuesto, cuál es su representación gráfica, ahora lo que vamos a hacer es con esta hoja que está al lado izquierdo de sus pantallas, vamos a verificar qué tipo de fracción es la que tenemos. Entonces recordemos que esta hoja la pueden descargar en el link de la descripción de este video y que las celdas que están resaltadas en color amarillo son las únicas celdas que están habilitadas para ingresar valores. Las otras celdas están bloqueadas y pues las que están en color morado son las que nos dicen nuestros resultados. Entonces, vamos a empezar a escribir nuestras fracciones. Entonces tenemos 2 tercios. Aquí automáticamente nos dice qué tipo de fracción es y cuál es su representación decimal. Es decir, el 2 dividido 3 representa 0,67 décimas. Es equivalente. Ahora vamos con nuestra fracción impropia. Entonces vamos a verificar si sí es impropia. Entonces tenemos 3 medios. Exactamente, es impropia. Ahora vamos con las fracciones enteras. Tenemos 2 medios y nos dice que es entera y que su decimal es equivalente a 1. Ya las fracciones mixtas sabemos que son las que tienen una parte entera y una parte fraccionaria. Entonces espero que esta hoja de Excel les ayude a determinar los tipos de fraccionarios que están utilizando. Hola, bienvenidos a Aprende y Verifica. El día de hoy aprenderemos la suma y la resta de fraccionarios. Iniciemos. Es importante resaltar que vamos a tener 2 tipos de fracciones, las fracciones heterogéneas y las fracciones homogéneas. Las primeras, que son las fracciones heterogéneas, se caracterizan porque tienen un denominador diferente. Tenemos que el denominador aquí es 4 y aquí es 7. Al ser diferentes, esto las hace heterogéneas. Por otra parte, tenemos las fracciones homogéneas. Aquí tenemos un par de fracciones y estas se caracterizan porque su denominador es el mismo. Por lo tanto, esto hace que estas 2 fracciones sean homogéneas. Recuerda que durante todo mi video
hay una marca de agua aquí flotando a la cual le puedes dar clic en cualquier momento para suscribirte. Siguiendo con esto, vamos a empezar con la suma de las fracciones heterogéneas. Para esto vamos a aplicar el método que se llama el método de la carita feliz. Entonces tenemos nuestras dos fracciones heterogéneas, ya podemos ver que son heterogéneas porque tienen este denominador diferente. Entonces tenemos 5 cuartos más 6 séptimos. Esto es igual a, lo primero que hacemos es multiplicar esta diagonal. 5 por 7, esto nos da 35, más esta otra diagonal, 6 por 4. Esto nos da 24 y lo dividimos, la suma entre 35 y 24 la dividimos entre 7 por 4, 28. Entonces aquí tenemos 28. Y esto resolvemos lo que está arriba, que es la suma, y nos queda que 35 más 24 nos da 59 sobre 28, entonces nos da 59 sobre 28. Podemos observar que no podemos simplificar, entonces por esto nos queda esta fracción. Ahora vamos con la resta de fracciones heterogéneas. Para esto también utilizamos el método de la carita feliz. Entonces tenemos nuestras dos fracciones, 5 cuartos menos 6 séptimos y vamos a hacer la resta. Entonces multiplicamos la diagonal, recordemos que va primero esta diagonal, entonces 7 por 5, 35, menos, ahí sí, esta diagonal de acá, que es 6 por 4, 24. Todo esto sobre la multiplicación entre 7 por 4, entre nuestros denominadores. Y esto nos da 28. De modo que 35 menos 24 nos da 11 sobre 28. Como esta expresión no se puede simplificar más, pues ese es nuestro resultado. Ahora vamos a hacer la suma de fracciones homogéneas. Aquí ya es más fácil, dado que como tenemos el mismo denominador, lo que hacemos es sumar directamente los numeradores. De modo que nos queda 5 más 6 sobre, entonces como tenemos el mismo denominador, 4, 4, pues aquí también se mantiene el 4 y nos queda que 5 más 6 es igual a 11 sobre cuarto. Entonces tenemos 11 cuartos y dado que no podemos simplificarlo, pues esa es nuestra respuesta final. Ahora vamos a hacer la resta de fracciones homogéneas. Entonces tenemos 5 cuartos menos 6 cuartos. Entonces, como lo expliqué anteriormente, los numeradores se operan de forma directa, es decir, vamos a tener 5 menos 6 sobre, como tenemos el mismo denominador 4, pues aquí ponemos el mismo número que es 4. Entonces resolvemos nuestra resta que es 5 menos 6, esto nos da menos 1 y nos queda sobre 4 dado que pues se mantiene el denominador que ya estamos trabajando, que es el número 4, nos queda menos un cuarto. Recuerda que puedes seguirme en Instagram como @aprende y verifica y en Facebook puedes encontrar mi fanpage Aprende y Verifica y le puedes dar like. Teniendo claro cómo funciona la suma y la resta de fracciones tanto homogéneas como heterogéneas, ahora vamos a proceder a verificar con nuestra hoja de Excel. Esta hoja de Excel, la cual pueden observar al lado izquierdo de su pantalla, la pueden descargar en el link de la descripción de este video. Recuerden que las celdas que están resaltadas en color amarillo son las únicas celdas que están habilitadas para ingresar valores y que las celdas que están resaltadas en color morado son nuestros resultados. Ahorita pues podemos observar que dice error, error, error y salen estos, es porque no tenemos ningún valor en las casillas amarillas que son las que deben ir con valores. Es importante resaltar que esta hoja de Excel está dividida en dos partes. La parte de aquí arriba va dirigida a la suma de fracciones heterogéneas, que ya sabemos cuáles son, y que esta parte de aquí abajo va dirigida a la suma de fracciones homogéneas. Entonces, dependiendo el par de fracciones que tengamos, si son heterogéneas o si son homogéneas, pues asimismo vamos a utilizar la hoja de Excel. Todo esto para poderle dar un buen uso a la hoja de Excel y vamos a proceder a revisar. Entonces, en nuestro primer ejemplo, que tenemos suma de fracción heterogéneas, tenemos 5 cuartos más 6 séptimos. Entonces, acá arriba escribir los numeradores y aquí abajo escribir los denominadores. Acá nos da que es 59 sobre 28, sí, fue exactamente lo que nos dio acá. Adicional, esta hoja de Excel nos muestra esta equivalencia, este fraccionario en decimal, que es la división de 59 entre 28. Y ahora vamos a hacer la suma de fracciones homogéneas, que este lo hicimos acá. Suma de fracciones homogéneas, pues acá voy a escribir los valores 5 cuartos y 6. ¿Qué pasa? Pues que ya esta hoja de Excel está acomodada para que el denominador que se escriba acá pues sea el mismo de acá, dado que si son homogéneas pues obviamente tiene que ser igual. Entonces acá podemos observar toda la operación y nos queda que es 11 cuartos, que fue lo que nos dio acá. Y pues también nos muestra la equivalencia en decimal. Es importante resaltar
que si aquí en esta zona de suma de fracciones heterogéneas escribimos el número 4, es decir, utilizamos mal la hoja, pues acá nos va a salir un error. Entonces, pues lo que debemos hacer en ese caso es utilizar esta sección, que es la que está destinada a las fracciones homogéneas. Entonces, por un lado tenemos esta hoja de suma y ahora vamos a ir a la otra hoja, que es la de resta. Entonces vamos a ver nuestros ejemplos de resta. Entonces tenemos 5 cuartos menos 6 séptimos. Entonces nos da 11 sobre 28, que fue lo que nos dio acá. Y pues acá nos da la equivalencia en decimal. Y ahora vamos a ir a la resta de fracciones homogéneas. Entonces pues aquí tenemos el título azul, es decir, vamos a ir a esta sección y tenemos 5 cuartos menos 6 cuartos. Entonces pues aquí ya automáticamente se puso el 4 y nos da menos un cuarto y aquí nos da el valor en decimal. Entonces es importante tener presente que aquí nuestra hoja de Excel nos va a arrojar valores, nos va a arrojar una fracción sin simplificar, que somos nosotros los que debemos hacer la simplificación. Entonces es importante resaltar esto y espero que esta hoja de Excel les sea muy útil. Hola, bienvenidos a Aprende y Verifica. El día de hoy aprenderemos la multiplicación y la división de fraccionarios. Iniciemos. Vamos a hablar de la multiplicación y la división. Entonces, primero vamos a tener en cuenta la multiplicación de fracciones. Entonces acá tenemos dos fracciones homogéneas y las vamos a multiplicar. ¿Cómo se hace el proceso de multiplicación? Este se hace de forma directa, que es lineal. Entonces tenemos 5 cuartos por 6 cuartos. Esto es igual a, entonces, como es directo, multiplicamos 5 por 6, esto nos da 30. 4 por 4 nos da 16. Entonces, tenemos el resultado de nuestro numerador y de nuestro denominador. Ahora lo que hacemos es revisar si podemos simplificar. Aquí podemos sacar la mitad y pues la mitad de 30 es 15 y la mitad de 16 es 8. De modo que nos queda 15 octavos. Ahora vamos a proceder a ver cómo se hace la división en las fracciones. Entonces vamos a tener en cuenta tres métodos. El primer método es el método de la X. Aquí lo que hacemos es multiplicar en diagonal. Entonces multiplicamos 11 por 4. El resultado de esto lo ubicamos en el numerador y multiplicamos después 2 por 9. Esta diagonal nos da 18 y ese resultado queda en el denominador. De modo que nos queda 44 sobre 18. Simplificamos, sacamos mitad, nos queda 22 sobre 9, dado que pues la mitad de 44 es 22 y que la mitad de 18 es 9. Y de este modo nos queda 22 novenos. Nuestro segundo método para resolver la división de fracciones es en el que cogemos nuestro segundo fraccionario, que en este caso pues tenemos 11 medios dividido 9 cuartos. Entonces cogemos este segundo de acá y pues le damos la vuelta, es decir, cambiamos de posición, el numerador pasa al denominador y el denominador pasa al numerador. Es decir, si teníamos 9 cuartos, ahora vamos a tener 4 novenos. Al dar la vuelta, ahora lo que hacemos es multiplicar directamente, linealmente. Entonces nos queda 11 por 4, 44 y 2 por 9, 18. Lo mismo, entonces simplificamos, sacamos mitad y nos queda 22 novenos. Ahora, en el tercer método, que es el método de la oreja, lo que hacemos es coger los 11 medios, ponerlo acá arriba y lo dividimos en los 9 cuartos. Entonces, para resolver esto utilizamos la oreja. Entonces, multiplicamos primero los extremos y luego la parte interna. Entonces, al multiplicar los extremos, nos va a quedar 11 por 4. Esto va a ir al numerador dividido en la multiplicación de los internos, que es 2 por 9, 18. Y esto va a quedar aquí abajo en el denominador. Lo mismo, simplificamos, sacamos la mitad y nos queda 22 novenos. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta cómo podemos resolver la multiplicación y la división de fracciones, ahora vamos a proceder a verificar con nuestra hoja de Excel. Con esta hoja de Excel que pueden observar al lado izquierdo de la pantalla, la cual pueden descargar en el link de la descripción de este video, podemos verificar la multiplicación y la división de fraccionarios. ¿Qué pasa? Las celdas que están resaltadas en color amarillo son las únicas celdas que están habilitadas para ingresar valores y las celdas que están resaltadas en color morado son las celdas que nos muestran los resultados. Como pues no tenemos ningún valor en las celdas amarillas, pues por eso nos sale 0 o nos sale error.
A medida que vayamos llenando estas casillas moradas van a obtener un valor. Vamos a verificar nuestro primer ejemplo. Entonces tenemos 5 cuartos por 6 cuartos y esto nos da 30 sobre 16. ¿Qué pasa? Que nosotros debemos tener presente que aquí nos muestra el fraccionario en su totalidad. Sabemos que 30 sobre 16 se puede simplificar. Lo que debemos hacer es buscar la forma en la que podemos simplificar. Por ejemplo, acá sabemos que lo que debemos hacer es sacar la mitad y que nos va a quedar 15 sobre 8. Y aquí adicional nos muestra el valor en decimal de esta fracción. Es decir, el resultado de dividir 30 en 16. Ahora vamos a verificar la división. Para la división tenemos 11 medios dividido 9 cuartos. Dividimos en 9 cuartos y esto nos da igual a 44 sobre 18, que fue lo que nos dio aquí. Como lo mencioné anteriormente, este resultado puede simplificarse, entonces como podemos identificar que lo que debemos hacer es sacar mitad, entonces ya es cuestión de nosotros empezar a simplificar. Y aquí nos da el valor en decimal de esta fracción, de la división entre 44 en 18. Espero que esta hoja de Excel les sea muy útil y que la explicación también haya sido muy útil. Y recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. También da clic aquí para ver otro de mis videos. Próximamente estaré aquí con más temas de matemáticas. Gracias.